Partido Comunista decidió apoyar el plebiscito contra la reforma jubilatoria que impulsa el PIT-CNT y resolvió que va a militar por esa iniciativa. Los integrantes del comité anunciaron que participarán en la campaña que tendrá que reunir firmas de un 10% del padrón electoral y presentarlas 6 meses antes de la próxima elección. ¿Por qué se resolvió dar este paso? Vamos a estar hablando de ese y otros asuntos con el senador del Frente Amplio, integrante del Partido Comunista, Óscar Andrade. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Cómo fue el análisis político que se hizo desde el Partido Comunista para Bueno, yo creo que primero que hay un ajuste fiscal muy duro con la reforma jubilatoria, un ajuste fiscal que se estima de arriba de 3 puntos del producto. Esto es que las futuras prestaciones o se van a demorar, o se van a postergar, o se van a reducir de manera radical. Y lo que hace el movimiento sindical es tratar de defenderse de ese ajuste, porque además se hace el ajuste de manera unilateral. No es que hay una respuesta, un diálogo social donde se distribuye entre los distintos sectores de la población el costo de la reforma. O sea, se avanza sin que participen de la financiación del sistema de seguridad social los sectores de mayor capacidad contributiva. Entonces, voy a poner un solo dato. Nosotros fuimos muy críticos acá mismo de cómo se rebajaban las prestaciones por discapacidad. O sea, un trabajador que salta por discapacidad, que en el acta número 9 del 79 tenía un 70%, en la reforma del 96 se baja un 65% y ahora se baja un 45% la prestación sobre el sueldo básico jubilatorio. Parte de la explicación que nos da Saldain de por qué se baja la prestación, ya ahora, ¿no? Hoy un trabajador que queda en situación de discapacidad llega a cobrar hasta un 44% menos en su prestación. Es que hoy tenemos 60.000 trabajadores que son altas por discapacidad, pero la proyección que hace es que va a haber 120.000 trabajadores con alta por discapacidad. ¿Por qué? Porque más trabajadores, al aumentar la edad y las exigencias para jubilarse, no van a llegar a la nueva edad, sino que van a tener entre medio la espalda rota. Bueno, parece lógico que ante una reforma tan dura tengas esta respuesta de parte del movimiento sindical, de decir, bueno, atajame esta reforma. Pero la respuesta del movimiento sindical y a la que ahora se suma el Partido Comunista no es contra la reforma, sino que es para poner en la Constitución 3 aspectos. Tres aspectos en concreto que, si los miramos, ni siquiera diríamos es contra esta reforma, es también, bueno, pero, y así lo han dicho otros integrantes del Frente Amplio, con la reforma del 96. Sí, claro. 95. Es que lo del 96 es increíble que no esté en debate lo del 96. Voy a defender a mi generación, los que tenemos entre 40 y 49. Yo estoy cerca de la salida de esa generación, pero... Pero no estuvo en debate tampoco en los 15 años del gobierno. No. Voy a poner este debate porque no está en debate. Capaz que si me decís que está en debate, me mostrás cómo se discutió y yo retiro la posición. En el 96, cuando se hace la reforma, se hizo una campaña muy agresiva de marketing para afiliarse a la AFAP. Esa campaña muy agresiva tenía un componente muy potente, que es decir, bueno, si usted sale del BPS, a quienes teníamos la cuestión voluntaria, sale del BPS y se afilia a una AFAP, su base de cálculo jubilatorio por lo que aporta en el BPS se va a incrementar un 50% por el artículo 28 de la 1673. O sea, tenía a costo del BPS un beneficio para el que eligiera irse del BPS. Nosotros fuimos muy críticos con esto, es decir, pero ¿cómo, si el sistema de capitalización individual es tan exitoso, necesita el BPS dar un estímulo tan potente de sus arcas? O sea, el costo de la salida de los trabajadores. Entonces, suponete que vos tenías ahí 20 años como yo, tenés menos, pero si tuvieras, te afiliaste a una AFAP. Y hace 27 años estás aportando a esa AFAP para jubilarte con el beneficio de que tenés un 50% sobre lo que aportás al BPS. Bueno, en abril se te dijo, se te terminó el beneficio. ¿Pero y cómo? ¿Cómo si yo me afilié con la promesa de que iba a tener a la hora de que me iba a jubilar, me iban a incrementar un 50% la base de cálculo jubilatorio? No, se te terminó, no lo tenés más. O sea, de una. Eso es expropiación, ¿no? O sea, eso es una regla de juego para voluntariamente incorporarte a un sistema. Yo tengo acá un informe, porque hay algunos a los que se les permite salir, los que tienen entre 40 y 49, más de 300.000 trabajadores, más de 300.000. Pero perdón que te interrumpa, Óscar, porque de nuevo lo mismo. La discusión sobre la reforma de la seguridad social, en la cual el Frente Amplio estaba en contra, la dimos. En este caso, el plebiscito va por poner 3 aspectos concretos en la Constitución, claro, y la discusión se va a dar. Yo estoy colocando un argumento de por qué es tan importante modificar el sistema de AFAP, siendo que a mitad de camino, a la mayoría de los trabajadores, en este caso 310.000, que déjame dar este dato, 265.000 tienen pocos días para poder revocar la decisión.
Decime qué campaña de información hay sobre este tema. O sea, hay 265.000 trabajadores uruguayos, hoy de entre 40 y 49 años, que tendrían derecho a salirse de las AFAP, pero además les conviene salirse de las AFAP, y no hay una campaña de información ni un debate público. Es más, tengo el dato de entre 30 y 39 años, que está fresquito. A estos no se les permite. O sea, se afiliaron con la promesa de un beneficio sobre su base de cálculo a la hora de jubilarse. Esa promesa se les sacó a posteriori de que tomaron la decisión, pero van a quedar presos del sistema. No tienen salida. Acá son también un 85%. Entre el 60% de los trabajadores de menos ingresos de este universo, a todos les conviene salirse. Sin embargo, nos informa. Entonces, bueno, tengo un sistema de ahorro previsional que no cumplió ninguno de los propósitos con los que se colocó, ¿no? 2/3 de las jubilaciones de AFAP de los últimos 3 años son de promedio 1.916 pesos. 2/3. 2/3, o sea, de cada 3 altas jubilatorias de AFAP, 1.916 pesos de jubilación. Bueno, parece lógico una reacción cuando ahora además te obligan, deja de ser voluntario con la reforma, es un cambio radical, ¿no? Ya no es opcional. Te quitan la bonificación que tiene de base de cálculo y además te obligan a afiliarte a las AFAP. Bueno, es una reacción de autodefensa. ¿Cómo que me obligás a tener que pagarle comisión a una administradora privada y deja de ser opcional? Y además le quitas el beneficio que tenía afiliarse a las AFAP. Bueno, ¿Por qué es una reacción en lógica. 15 años, con mayoría parlamentaria, no lo cambiaron por una ley? Cambiamos. No, pero esto que está diciendo. No, esto no se cambió, no hubo Por consenso eso. en el Frente Amplio, pero no es el Frente Amplio el que plantea el plebiscito. Es la Pero Central de Trabajadores. A lo que voy es que no hay consenso siquiera en el Frente Amplio, Sí. el resto del espectro político no está de acuerdo con eso, es una minoría. Bueno, veremos. Pero claramente el Parlamento representa... El que sea una minoría o no, una vez que se va a dirimir en la juntada de firmas. Pero lo está admitiendo, digo, no lo cambiaron porque eran No lo minoría. cambiamos porque no había consenso. Sí puedo decir las cosas que cambiamos. Entre otras, Bueno, topear las comisiones de las AFAP. Y topear las comisiones de las AFAP llevó a que las ganancias de las AFAP, que eran de arriba, privadas, arriba de 40 millones de dólares, bajan a 12. Entonces no se hizo nada. No digo no se hizo No nada. se modificó el sistema de AFAP. Y eso Ahora, ese ejemplo que está dando quiere decir que se puede incidir sobre el sistema mejorándolo, perfeccionándolo. ahora lo que hizo fue empeorarse. Y al empeorarse, una reacción del movimiento sindical. Repito. Pero la reacción del movimiento sindical pero no va a déjame modificar. quedar un poquito en esto. ¿Cuánto se ha informado? Reitero la pregunta. Quedan pocos días para que los trabajadores puedan hacer uso del derecho de salirse. Al 85% les conviene salirse. Es una irresponsabilidad que no haya una campaña de bien público informando. Vaya al BPS y asesórese. 85 de cada 100 que van les conviene salirse. Si se quedan, van a perder su jubilación. Parte importante de su jubilación porque fueron engañados cuando... ¿Y en qué está sustentado que le conviene a cada caso individual salir? Lo de que le conviene salirse depende también de la edad a la que decidan jubilarse. Si quieren seguir trabajando, a veces les conviene quedarse. Hoy entre 40 y 49 años, al 85% le conviene salirse. Si se va a jubilar... ¿De dónde sale? Pero lo Si que se no va a hay jubilar de a los los 60, pero si simuladores piensas- del BPS. Si piensa seguir trabajando después Pero de los... voy a una cosa, ¿qué opinión tenemos de que le hayan cambiado las reglas de juego al trabajador que se afilió a una FAP prometiéndole, o sea, estableciendo por ley que le iban a mejorar un 50% la base de cálculo y ahora se la achican un 50%? ¿Estamos a favor? Yo preguntaría eso, ¿no? Quiero hacerte una pregunta sobre justamente que estamos hablando de este tema de las AFAP, porque hace unos días estuvo acá el diputado Gustavo Olmos, nos dio una explicación sobre lo que pasaría si se eliminan las AFAP. Nos quedamos con una sensación y quiero saber si puntualmente esto es lo que va a pasar. En el caso de que el plebiscito se apruebe, y una de las medidas es eliminar las AFAP, lo que sucedería inmediatamente después es que todo el dinero de las AFAP va a un fideicomiso. Ese fideicomiso después mantiene para cada trabajador lo que ese trabajador ahorró en todos los años de aportes o se distribuye en una bolsa común y después se ve. Se le sigue la trazabilidad. Ahora, es costoso porque en realidad recupera... Acá hay dos críticas, ¿no? Que una de las dos no es válida. Una crítica es decir, bueno, se quedan con los ahorros de los trabajadores. Y otra crítica es, sale mucha plata pagarle las jubilaciones retomando el sistema intergeneracional. Es más, esto otro. O sea, si las jubilaciones de AFAP son tan bajas, o sea, el promedio de jubilación de AFAP es de 7.000 pesos,
contra 28.000 pesos de WPS, es evidente. Pero eso depende de la cantidad de años que de cada historia individual. Seguro, no se el puede hacer promedio una 7.000 pesos, sí. Vos te jubilás. El promedio de prestaciones que da el WPS es 28 y el promedio de prestaciones de FAP Pero es no 7.000. podemos usar un promedio cuando en realidad, para saber con cuánta plata se va a jubilar alguien por una FAP, necesitas saber cuánto tiempo aportó a la empresa. Claro, pero no es lo mismo alguien que aportó un año, alguien que aportó 25. dando información. La información que doy es 2/3 de las altas jubilatorias de AFAP son 1.916 pesos. Un fracaso. Cuando se instaló este sistema, nos prometieron, yo quiero valorar la promesa, de que la mitad de nuestro aporte que iba a las AFAP, la mitad de nuestro aporte, se iba a capitalizar y ahí vamos a tener una jubilación potente. Tanto es así que esta propia reforma baja el aporte a las AFAP a 5%. Yo preguntaría, si el sistema de AFAP es tan potente, ¿cuál es la razón de haber bajado el aporte del nuevo trabajador a un 5% cuando era un 7,5%? La argumentación, yo tengo por ahí el diagnóstico, es que tiene un nivel de incertidumbre cada vez más alto. De 200 países en el mundo, apenas 30, la mayoría del este de Europa y de América Latina, acá se instaló por Pinochet, eligieron el sistema de capitalización privada. 18 de los 30 lo tuvieron que revertir. Pero pará, yo te hice otra pregunta igual. Sí, tenemos lo que dijo Olmos, así podemos tratar de que quede claro ese punto porque es muy importante. Vamos a ver. Del movimiento... Bueno, Sí. no pudimos leerle los labios a Olmo, vamos a ver si sé lo lo que piensa recuperamos. De todas formas, la pregunta a donde apuntaba Paula, que era bastante concreta, es, con el sistema vigente, la gente aportaba una parte a la BPS, una parte a las AFAPs, y iba a tener una jubilación que se componía de una parte que le daba el BPS y una parte que le daba las AFAPs. ¿Qué va a pasar en la medida de que se nuestra opinión termina con el ahorro individual? El sistema vigente es malo y empeoró. Empeoró porque deja de ser voluntario y empeoró porque deja de sacarse el cálculo del 50% sobre el aporte del BPS. Entonces va a ofrecer prestaciones futuras, salvo la incógnita de qué pase con el suplemento solidario, que es una incógnita porque depende. Yo escuchaba a Saldain y el otro día decía, nos tienen que decir cuánto sale el costo de este plebiscito. Y en realidad nosotros en diciembre le preguntamos a Saldain cuánto saldría el costo de que el suplemento solidario se aumentara por IMS, porque el único estudio hasta ahora actuarial que hay es que 3/4 partes del ahorro que prevé la reforma se perderían si se ajusta por IMS. Pasó toda la discusión sin que nos presentaran un número. Pero voy a la cuestión esta. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Olmo. ¿Qué dice la papeleta? La papeleta dice, se arma un fideicomiso, va a haber trazabilidad de los fondos y de los que están afectados en la transición. Este sistema es malo. Para los nuevos deja de estar este sistema, que es malo porque no ha dado resultados, salvo para las AFAP. Es más, el propio Banco de Seguros a pérdida tiene que pagar las capitalizaciones individuales hasta que el Banco Central empeoró la prestación para que dejara de perder, porque ninguna aseguradora privada la parte de riesgo la quiso asumir. Para la transición, la papeleta tiene una garantía. Hay una disposición transitoria donde no pueden darte prestaciones distintas a las que tenías por ley. Entonces, la reforma de la Seguridad Social, que son los 2 años posteriores al plebiscito, tiene que establecer en esa transición las garantías de que este universo que va a estar en transición no pierda prestaciones. ¿Eso cuesta? Sí, pero no se quedan con los ahorros de nadie, no es esa la discusión. Pero tenemos que partir de una base. Habría una relación entre los aportes que hicieron a la FAP y la jubilación que terminaría recibiendo. El que tiene que ser por lo menos igual, ¿no? Sí, dice, no puede ser menor. Tiene que ser igual o mayor. En la mayoría de los casos, como en estos, donde tenés un 85% de... A ver, hoy afectados por el artículo 8 y 28 hay 700.000 trabajadores. A 600.000 les conviene volver al revocar y ir al régimen anterior. 600 de los 700.000. En el caso de la transición, a los otros 100.000, en esta transición, tenés que respetarle las condiciones que tenía en la transición. Así como esta transición de la reforma que acaba de aprobarse es costosísima. No es que la reforma que se aprobó, aparte de dura, o sea, yo voy a volver a decir un dato que es impactante, el gobierno dice que se va a duplicar la cantidad de trabajadores que van a ser altas por discapacidad. ¿Cuánto discutimos de eso? Para mí muy poco. Vamos a escuchar a Gustavo Olmos y seguimos con este tema. Lo que plantea la reforma que está a consideración o que aprobó el PIT-CNT es que las cuentas individuales, el ahorro que cada ahorrista tiene, pasa a un fideicomiso del BPS y que suponemos, porque ni siquiera la reforma, la papeleta lo dice, eso alimentará las jubilaciones
que pasan a ser enteramente por el sistema de reparto del BPS, o sea, elimina el pilar de ahorro individual. O sea que en el fideicomiso no va a haber cuentas individuales, digamos. Y podría haberla ido a lo mismo. En realidad, lo que no va a haber es una relación entre el aporte que hizo una persona y su prestación. O sea, hoy el sistema tiene como tres componentes. Uno que es solidario, o sea, ¿no? Hay un mínimo que le doy a cualquiera, independientemente de situación. Hay otro que es de reparto, o sea, la gente aporta y eso se distribuye en la sociedad. Y hay otro que es de acuerdo a lo que cada uno ahorra. Y esto ni siquiera, o sea, este último, ¿no? Ni siquiera en la crisis del 2002, que es la peor crisis financiera del país, a nadie se le ocurrió echar mano a esos recursos porque se entendía que era dinero de los ahorristas y no dinero de la sociedad. Bueno, entonces... Sí, no comparto que la prestación no tenga que ver con lo que vos aportás, porque de hecho el sueldo básico jubilatorio sale de tus 20 mejores años de trabajo. ¿Cómo no tiene que ver? Pero lo que aportamos en la FAP, lo que aportamos en la FAP... Si desaparecen las AFAP, sí, desaparecen las AFAP. O sea, el nuevo sistema no va a estar basado en el ahorro individual, pero claro, sí tiene que ver lo que aportás, porque el sueldo básico jubilatorio son tus 20 mejores años. Pero ahorro individual y AFAP no son... No son sinónimos. No son sinónimos. Podría haber ahorro individual. Sí, en el podría haber. BPS. No, es cierto que te quitas esa posibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué deciden eso? Bueno, es una decisión que tomó la central en la papeleta. Yo lo que digo es... Pero es una cosa ideológica del Partido Comunista que no quiere que haya ahorro individual. Yo creo que no, porque en realidad nuestra hipótesis de papeleta no cerraba la posibilidad del ahorro individual. Pero, viste, como los comunistas tenemos culpa de todo. No, pero hoy lo que tenés arriba de la mesa... Es una pregunta. Hoy lo que tenés arriba de la mesa es... una pregunta, porque claramente el ahorro individual no coincide con la ideología comunista. Déjame contestarte, Leo. Hoy tenés arriba de la mesa una reforma que corrió al barrer la edad a los 65 años. Entonces hace que yo que sea una trabajadora doméstica que tiene 62 años de edad, 34 años de trabajo y queda desempleada, no puede jubilarse. Hay gente que le parece bien, a nosotros nos parece espantoso. Nosotros queremos modificar esa situación. Pues nos parece muy cruel, porque esta mujer lo que va a pasar es que va a tener 36 meses que esperar en condiciones de extrema vulnerabilidad. Me perdí, porque la pregunta era ¿por qué prohibir el ahorro estoy hablando del plebiscito, ¿no? Tiene ese costado. Recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años. La gente se jubila a los 60 años, no, se jubila a los 64, porque la jubilación que tenés a los 60 años es muy baja, porque es apenas un 45%. Llegó a ser un 70%, fue bajándose. Entonces se jubila a los 64 para mejorar la jubilación. Ahora, si queda sin trabajo, cualquiera acá sabe que conseguir trabajo a los 60 años es extraordinariamente difícil. Entonces lo que haces es al trabajador que queda desempleado a esa edad, que se arregle como pueda. Estamos en contra. La central coloca una iniciativa a volver a recuperar el derecho a poder jubilarte a los 60, porque además, a los 65 años, la reforma actual te ofrece una jubilación menor que la que tenías a los 60, porque cambia el criterio que eran los 20 mejores años más un 5% del sueldo básico jubilatorio a que solamente son los 20 años, sin ese 5%. Entonces el trabajador o trabajadora para tener una jubilación decente tiene que ir hasta los 70. En alguna rama de actividad, industria frigorífica, te convido para el temblor. Ya hoy tenés el triple de trabajadores que se jubilan por discapacidad que el resto de la rama de actividad. Ante esa reforma la central plantea recuperar los 60 años, mejorar las jubilaciones mínimas, y establecer un criterio de que deje de ser un sistema que ha sido perverso, que solamente ha dado ganancias para las AFAP y jubilaciones raquíticas, la forma en la que se organice la seguridad social. Vos me preguntás a mí, Óscar Andrade, ¿vos hubieras quitado la posibilidad de ahorro individual público? No, yo no. Pero si miro arriba de la mesa los tres componentes, es mucho más lo que comparto que haberme quitado esta posibilidad. Por lo tanto, acompaño el plebiscito. Lo que pasa es que vamos a poner en la Constitución, ni más ni menos, que está prohibido el ahorro individual. Entonces es algo muy... Con fines jubilatorios. Sí, está bien. Con fines jubilatorios. Sí, con fines jubilatorios. Digo porque también escuchás a Aldain hablar del FOSER. Señor, el FOSER es una forma de pago de despido. No es con fines jubilatorios. Óscar, ¿no? perdóname. Digo para ponerle rigor a la discusión. No, está bien, a eso me refería. Perdóname, pero sí. Una cosa es una ley y esto es una norma constitucional. La ponemos más arriba y ponemos algo tan tajante como esto. Pero ¿sabes lo que permite, Leo? Que cambios tengan amplio consenso. Yo supongo que en el diálogo de seguridad social, sectores que tienen consenso en mover la edad jubilatoria, caso bancario, caso escribano, pueden ir a hacer una enmienda y decir, bueno, nuestro sector, que es un sector muy especial, donde no es lo mismo trabajar hasta los 65 años en un banco que en un frigorífico, donde la estabilidad laboral es distinta, estamos de acuerdo en estos nuevos y la prestación que recibís además es distinta, estamos de acuerdo en modificar estos parámetros. Pero tenés una cautelar, donde
las posibilidades de variante van a tener que ser con amplio consenso social. Esta reforma no fue con amplio consenso social ni político. Vos me hablas de minoría por la papeleta. Y esta reforma no tuvo minoría. ¿Vos pensás que Cabildo tuvo de acuerdo con esta reforma? ¿Que el Partido Nacional estaba de acuerdo con esta reforma? Yo no voy a prender fuego a nadie, porque te puedo nombrar casi la mitad de los legisladores que me decían es un disparate esta reforma como se está haciendo. Hubo mucho más de disciplina en la reforma jubilatoria que de mayoría en la reforma jubilatoria. La votaron. No sé. Sí, la votaron. Ahora, en este caso no va a ser el Parlamento, sino que va a ser la sociedad. Oscar. Va a definir si está de acuerdo con que las jubilaciones mínimas tengan un mínimo un poco mejor que el de ahora. Yo ahí creo que, en particular para el Frente Amplio, esto no puede ser mucho problema, ¿no? Porque antes que de los gobiernos del Frente no había jubilación mínima. Esto es algo que podemos decir. No había jubilación mínima, había jubilaciones de 200 pesos. Recién se estableció la jubilación mínima en el 2007, a una BPC, y las triplicamos. O sea, el salto actual de 17 a 20 mil pesos comparado con lo que mejoramos las jubilaciones mínimas, no es, por más que abarca 250.000 trabajadores, 250.000 jubilados, extrabajadores, no es tan importante. Y repito, lo de la edad, bueno, lo que dice es que para modificar la edad va a haber que haber amplio consenso sectorial, porque no es que queda escrito en piedra, pero en todo caso es una cautelar, porque en realidad los ajustes, y esta última reforma es un ajuste muy duro, han sido medios crueles. ¿Viste? Oscar, pero eso, dos cosas. Eso primero lo puedes hacer por ley, pero en todo caso después hablamos de este tema. Espero que sea la última vez que te tenga que hacer esta pregunta, pero quiero que me la contestes porque es algo que a la gente le importa. Con el tema del pasaje de los fondos de las AFAP, si se eliminan y van al BPS... Van a un fideicomiso. Van a un fideicomiso. Ahí está, van a un fideicomiso. La persona que, como vos decías, promedio de la FAP cobra 7.000 pesos. Promedio. Cuando se jubile va a cobrar los 20 de la FAP, del BPS. No, va a cobrar más del BPS, porque se tiene que calcular como que hubiera aportado entero al BPS. Ahí está, pero entonces, esos 7.000... Si en vez de 20 va a cobrar 40. Pero esos 7.000 pesos que aportó, que tenía para cobrar todos los meses, ¿los va a cobrar? Lo que estoy diciendo es, esa persona hoy aportaba la mitad de su aporte al BPS. Sí. Al aportar el doble, el sueldo básico jubilatorio va a ser el doble. Entonces, en promedio, la inmensa mayoría, salvo las jubilaciones más altas, el nuevo sistema, yo ahí sí acepto que tiene un costo fiscal, ¿no? A la inmensa mayoría, el sistema actual, el sistema del plebiscito de la reforma, le mejora la jubilación. ¿Vos decís que devolvería lo que le está pagando el BPS a cada una de esas jubilaciones ahora? Si yo lo que estoy diciendo es que el cálculo al que vas, que es el capítulo 6 de la 16 y 13, lo que dice en general, lo que hace es mejorarte, entre otras cosas, porque la prestación por la que va la mitad de tu aporte, que es de la AFAP, es muy esmirriada, ¿no? Entonces, te mejora la jubilación, eso es cierto. Recupera parte de lo que empeoró la jubilación, lo del año 96. O sea, esa crítica es una crítica razonable. Sí, bueno, pero eso tiene un enorme costo fiscal mejorar las jubilaciones yendo a un cálculo donde la aportación plena... Sí, claro, acá estoy diciendo, fíjense en que de 310.000 trabajadores entre 40 y 49 años, un 85% y casi la mayoría de los ingresos más bajos. O sea, del 80% de ingresos más bajos, estamos hablando de casi la totalidad. Pero además, como al otro 20% en la papeleta pusiste que no le podés quitar beneficios que ya tenía, tenés que calcularle según el otro sistema. Entonces, pero es un tema de la transición. Una cosa es la discusión de la transición, que es de recibo, y otra cosa es de sistema contra sistema. Si bueno, este sistema después de 30 años, bueno, creemos que de las promesas que hicieron, yo recuerdo, fue tan agresiva la campaña de marketing. Recuerdo una pareja de jubilados yendo a la luna. ¿No se acuerdan? Pero estaría bueno buscarlo. Porque ya habían hecho tanto turismo con la plata que iban a ganar de la AFAP, que ahora sí iban a la luna los jubilados. Y tenemos jubilaciones de 1.900 pesos. ¿Parece que no es lógica la crítica al sistema? Bueno, yo creo que sí, que es lógica la crítica. ¿Pero cuánto aportó a la FAP aquella persona que cobra una jubilación de 1.900 pesos? ¿Cuánto tiempo? Porque de alguna manera está previsto para que se aporte durante 30 años. Sí. No durante 1 o 2. Si te jubilaste es porque tenés 30 años de aporte. Claro. Si no, no te puedes haber jubilado. O sea, si esa persona se jubiló es porque aportó 30 años. Si no, no se podía haber jubilado. O sea, si no, no tiene alta jubilatoria. Claro, pero entonces, ¿cuánto aportó como...? No es lo mismo hablar de manera capaz que poco. ¿Cuánto que aportó como mínimo, Ana? Bueno, ese dato. Pero me haces una pregunta. ¿Cuánto aportó como mínimo? 30 años. Porque para poder jubilarte... No a la FAP. No, a la FAP no, porque no tiene 30 años. Exacto. Entonces, pero su aporte fue de 30 años. ¿Cuánto aportó en el 96 acá? Bueno, claro, pero estamos hablando de la jubilación que le llega por la FAP. Hay que ver los distintos casos. Yo lo que digo es... Cuando hacen ese promedio tan bajo de la AFAP, toman en cuenta casos de gente que aportó pocos años a la AFAP y es una trampa lógica.
No sé si es una... Por lo menos Sí, es habría un que dato. decir el dato. A mí me gustaría Por lo darlo. menos hay que conocer el dato de que quien Claro. se jubila con eso aportó tanto Yo tiempo. lo que estoy diciendo es, las AFAP hoy tienen una prestación de jubilación que es una cuarta parte de la prestación de jubilación del BPS. Es un dato. Después hay que ver también cuánto aportó el BPS, ¿no? Lo que estoy diciendo hoy además es, hubo un cambio en las reglas de juego radical, confiscatorio de las posibilidades jubilatorias. Sobre eso no tenemos opinión. O sea, en serio. O sea, que un trabajador se haya afiliado a una AFAP prometiéndole que le aumentás un 50% de la base de cálculo, se lo bajás 30 años después. ¿No tendría que ser un tema político potente? Yo creo que sí. Pero es un tema de discusión en la medida que el Frente Amplio ha estado en contra de la, Sí, de la pero- reforma pero en muchos de sus Yo me aspectos. imagino si el Frente hace una cosa así, que 30 años después le baja un 50% de la jubilación a la gente que se va a jubilar futuro, te prende fuego la plaza. Pero capaz que es una percepción mía Oscar, Hay de algo cuánto que no- colocamos centro informativo. Hay algo que no está quedando claro, me parece a mí, que es qué se va a hacer con el dinero de las cuentas individuales de las AFAPs. Me parece que es un tema que todo el mundo se lo está planteando. ¿Qué va a pasar? ¿Va a un fondo común? Va a un fideicomiso. A un fideicomiso. Va a un en el cual fideicomiso. no hay cuentas Hay individuales. una transición de 2 años. No hay cuentas no hay cuentas individuales. Sí, pero sí la trazabilidad de tu aporte. ¿Qué quiere Esa decir? tran- ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener la trazabilidad de tu aporte, de cuándo tenés aportado en ese fideicomiso. Hay una transición de 2 años ¿Pero que eso tiene tiene que un dar... impacto en tu jubilación que o no? tiene que dar determinadas garantías. A este sector que entra en la transición del régimen de ahorro individual y capitalización al régimen de solidaridad intergeneracional, no le podés perder los derechos que tenía por ley. O sea, el cálculo de su prestación jubilatoria no puede ser menor en ningún caso. En la mayoría de los casos, casi el 90%, ¿Cuál es la garantía de eso? en la mayoría, es que lo dice la Constitución. Va a quedar- Más garantía que lo diga la Constitución está en la enmienda, es leer la papeleta. Hay 2 años para que el Parlamento presente una reforma de la Seguridad Social, una reforma de la Seguridad Social. Uno espera que esté el tema de cuidados, uno espera que esté el tema de la infancia, uno espera que esté el tema de las nuevas tecnologías, uno espera que esté el tema de la financiación compartida. ¿Qué es lo que no estaba en este? A ver, en esa reforma, y después voy a dar un argumento chiquito si me dejan, en esa reforma, a los que entran en la transición no pueden tener peores prestaciones que las que eran establecidas por ley. Entonces, por leyes anteriores. Entonces, en el cálculo, la inmensa mayoría no va a haber problema porque el sistema intergeneracional ofrece prestaciones mayores, entonces asumo lo del costo fiscal, y los que no, hay que atenderlos en la ley de la reforma de los 2 años. Ahora, el gran problema de la reforma es cómo generas avances en materia de seguridad social en donde participe toda la sociedad. Yo tengo una experiencia, que es la que tengo en el sector de la construcción. Nosotros creamos hace 30 años un fondo social. Entonces hoy, por año, pasan cerca de 10.000 gurises por arreglos odontológicos que lo financia el Fondo Social, ¿no? Y tenemos gurises becados, y tenemos la posibilidad de asistencia psicológica, y tenemos la posibilidad de útiles escolares, y tenemos la posibilidad de que puedan hacer teatro. Ese Fondo Social aporta al trabajador, extra BPS, pero también aporta al empresario. O sea, es de aporte conjunto. Se acaba de crear un fondo para atender las adicciones, o sea, la problemática de las adicciones. ¿A dónde vas con eso? Que el aporte para financiar la seguridad social es compartido. Tenemos un fondo de cesantía para cubrir la situación de cuando el trabajador está desempleado. Nosotros aportamos al fondo de cesantía, pero también aporta al empresario. O sea, hay un Eso no aporte está en común. discusión en el plebiscito. De hecho, No, es lo que parte estoy de lo que se diciendo podría es que discutir en un es diálogo es social. parte que es lo que de la... proponía el Sí, Frente. claro, el plebiscito no es una reforma de la seguridad social, que hay que hacer. O sea, para mí una reforma de la seguridad social tiene que tener infancia, tiene que tener Claro, cuidados. pero estas medidas que pone el PIT-CNT en la papeleta van a limitar las posibilidades de avanzar en esas otras poblaciones que quedan Vos sabés desatendidas que en yo una no reforma tengo, no previsional. tengo la misma opinión de eso, pero... A ver, los números son, me apoyo en lo siguiente. la reforma de la seguridad social trató de contener el gasto que se da a la previsión en 10 puntos, iba a aumentar en 13 según las proyecciones. Esta reforma, en la medida que desanda muchas de esas cosas, y hay que ver si no aumenta la tensión fiscal, por ejemplo, Es por el probable. punto de equiparar jubilaciones mínimas y salario mínimo, va a generar una presión fiscal extra. Ese es dinero que ya no va a estar disponible para esas otras Claro, poblaciones. pero hubiera vulnerables. sido distinto. Si vos me decís, esta discusión de reforma de la seguridad social tenía un paquete entero, donde se retrocedían puntos sobre la jubilación, pero esos puntos iban en el diálogo social a discapacidad, a cuidados, infancia, bueno, la posibilidad de acuerdo era mucho más ancha. Mucho Oscar. más ancha. De hecho, te digo, nosotros tenemos cuando coloco el ejemplo de la construcción tenemos una presión fiscal extra, porque aportamos a 5 fondos aparte del BPS, pero tenés una devolución concreta. Entonces, es mucho más fácil construir un acuerdo si vos decís, miren, va a haber un punto del producto destinado a cuidados. Entonces, hay una modificación actuarial o de criterios jubilatorios, nunca al barrer. O sea, el aumento de la edad jubilatoria es una discusión que nunca puede ser al barrer. Y es lógico que esta fue una discusión al barrer, ¿no? Acá mismo tuvimos que fundamentar de por qué no quedaba excluido la construcción y los rurales, lo puedo fundamentar nuevamente, pero
Al barrer, no. ¿Qué pasa con el trabajador entre medio? No podés no pensarlo, porque la discusión de la edad, que es una discusión que está en el mundo, es una discusión que tiene que ver con tu país. Entonces, en tu país tenés que discutir, bueno, ¿qué condiciones tiene hoy el trabajador de más de 60 de conseguir trabajo? ¿Vas a hacer una política activa de empleo para generar reinserción laboral de esa población? O sea, si no la das integralmente, en general termina siendo muy cruel. Ya nos pasó en el 96. Voy a poner un ejemplo todavía más radical. En el 96 vos tenías una doméstica con 60, o obrero de la construcción o lo que fuera, con 63 años y 34 años de trabajo, que desempleado, su posibilidad jubilatoria era esperar 7 años a cumplir 70. Bueno, esa dureza del punto de vista de los criterios para acceder a la jubilación, creemos que es un camino equivocado. Oscar, me interesa pasar a otro de los puntos de la papeleta del PIT-CNT, que es justamente la que mencionaba recién Nico, de anexar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. ¿Qué va a pasar cuando la situación económica del país no sea tan favorable para poder aumentar la jubilación mínima y el gobierno de turno diga, como no tengo plata para poder aumentar ambas cosas, no voy a aumentar ninguna de las dos, y entonces no solo estarían comprometidos allí los jubilados, sino también los trabajadores? Bueno, la jubilación mínima, el jubilado que nos está mirando y cobra la mínima, perdió casi una jubilación en este periodo. O sea, desde que arrancó el periodo acá, es como 15.000 pesos. O sea, no 17, pero casi perdió una jubilación. Y no hay ninguna medida de plebiscito ni nada. A mí me parece muy duro esto. Casi 50 millones de dólares, 49,5 a junio. No es la pregunta. No es la pregunta. Estoy Quiero diciendo, saber si es prudente no es la anexar pregunta, pero estoy tratando de contestar. cuando el gobierno tenga plata para aumentar las dos cosas. Estoy tratando de contestar. Estoy diciendo, bueno, las jubilaciones mínimas pueden estar desprotegidas aún sin plebiscito. De hecho, es el primer periodo en el que bajan las jubilaciones mínimas, que venían de subir de manera escandalosa. Y fíjate que en el mismo momento en que bajan las jubilaciones mínimas, se mejora el IAS para las jubilaciones altas. Hay gente que está de acuerdo con esto, está bien, pero tengo que opinar que no, que me parece que es muy duro que vos recortés las jubilaciones mínimas porque elegiste actualizar la BPC, no por índice de precios de consumo, sino por índice medio salario cuando este estaba bajando, que el jubilado, 140.000 jubilados que cobran la mínima, perdieron 15.000 pesos por cabeza. Segundo, esto es el mismo efecto que el 89. Mucho más duro el del 89. No podría decir, bueno, cuando hubo... ¿Por qué existió la reforma del 89 que salió de un grupo de jubilados del Partido Colorado? Bueno, porque del 85 al 89, la variable de ajuste elegida para que las cuentas den eran bajar las jubilaciones, ¿no? Pues hubo un movimiento donde el 72%, mucha duda en todo el mundo, mucha duda en todos los partidos, acerca de si esto era o no era conveniente. Pero, minoría o mayoría, después lo que hubo fue una mayoría de 3/4 partes de la población que entendió que había que ajustar los salarios de la misma manera que las jubilaciones. Este es el indicador más fuerte. Comparado con este indicador de las jubilaciones mínimas es mucho más débil que el que ya tenemos. O sea, si hay rigidez con las jubilaciones, el 95% de la rigidez ya viene de antes. Lo que sí exige esto es un aumento a 248.000 por mi cuenta jubilados, que hoy están entre 17 y 21.000 pesos. Ahora, yo vengo de una fuerza política que creó las jubilaciones mínimas. No había jubilaciones mínimas. Y tenía jubilaciones de 300, 400 pesos y todo el mundo campante. Que además de crearlas a una BPC, las triplicó. Todo este aumento de jubilaciones mínimas, que es una exigencia fiscal, no hay duda, es una exigencia fiscal que va bien dirigida, creo, a diferencia de la exigencia fiscal para las jubilaciones más altas, creo que va bien dirigida, va al que está pasando peor, y que no es cierto, no es cierto. Yo no estoy tan de acuerdo que sea en detrimento a otros sectores poblacionales. Hay un trabajo de CIMBE, está en el Observatorio de Seguridad Social y fue parte de los documentos de la Comisión de Expertos, que analiza el gasto social jubilatorio y la pobreza. Entonces, cuando reduce el gasto social jubilatorio, la pobreza aumenta en todos los sectores sociales, también en los niños. O sea, no es cierto que el mejorar las jubilaciones, sobre todo las más bajas, tenga un efecto inverso en la infancia, porque en muchos casos es el abuelo el que se hace cargo de temas que tienen que ver también con hogares con la infancia. Entonces yo no contrapondría, por más que creo que... Igual la focalización no es lo mismo, tanto, ¿no? pero tanto 2%, creo... 2% de jubilados pobres y tenés 15, 22, 16, 17, 20% de niños pobres dependiendo de la tramo etario. Antes de que hiciéramos la reforma jubilatoria del 2008 teníamos un 22% de jubilaciones pobres. Es más alta, esa brecha generacional nos interpela. Tanto, déjenme pasar un chivo, que nosotros planteamos la posibilidad de garantizar la alimentación en la infancia, un proyecto de ley que tiene ahora 2 años y está durmiendo. Lo trabajamos con la Escuela de Nutrición. Digo de los temas que no son debate, ¿no? O sea, en infancia, bueno, señores, nosotros planteamos la necesidad de que en los CAIF, en las escuelas, en los liceos, ¿no? Demos la garantía
de alimentación todos los días del año, porque si tenemos 4 de cada 10 gurises en las escuelas y liceos públicos en inseguridad alimentaria y 1 de cada 10 gurises en inseguridad alimentaria grave, bueno, ¿qué vas a pedir resultados educativos si tenés esa situación? Ahora, este proyecto que tiene que ver con la infancia está durmiendo la siesta, en el sentido de cómo construimos políticas. En ese caso teníamos 2 fuentes posibles de financiamiento, una un porcentaje sobre los depósitos en el exterior y otra el impuesto a los semovientes. Digo, sí, yo creo que el diálogo social tiene que tener centralidad en la infancia, pero no creo que sean las jubilaciones más bajas el elemento principal de donde pensar sacar recursos para atender la política de infancia. ¿Por qué cree que hay sectores del Frente Amplio que resisten tan vehementemente esta papeleta? Primero, son mis compañeros. Por eso. Son mis compañeros y tenemos una coincidencia importante. Pero acá no. Tenemos una coincidencia importante en el rechazo a la reforma de la jubilatoria y en la mayoría de los puntos a reivindicar. Hay compañeros que entienden que hacerlo vía constitucional tiene riesgos, algunos riesgos son razonables. Por ejemplo, el riesgo de que si perdés, después perdés peso a poder incorporar, eso es razonable. El riesgo electoral, de meter este tema en la campaña electoral puede distraer, es otra opinión que he escuchado, y la respeto mucho. O sea, esta no es una campaña que tenga como centro la interna del Frente Amplio, por lo menos no de mi lado. Pero ¿no? posiblemente les complique en la campaña electoral. Sí, y posiblemente también te puede complicar la campaña electoral no abordar. Sobre eso no hay quién está equivocado. ¿Y el Partido O sea, Comunista entiende que necesita el apoyo de Carolina Cose para salir a juntar firmas? Ni lo vimos eso. Ni lo vimos. No está. No, ni lo vimos, ni lo No, vimos. es que ella ¿A ti qué te parece que sería necesario contar a mí lo que me... A ver, primero me gustaría verlo colectivamente. Yo que sé, Carolina tendrá sobre esto su opinión, pero no lo tuvimos en cuenta a la hora de tomar la decisión. A la hora de tomar la decisión es, en la perspectiva del reclamo del movimiento social, ¿es un reclamo lógico? Bueno, yo creo que es un reclamo que en muchos casos es reacción al tajo que impuso la reforma. La reforma generó, voy a volver a repetirlo porque me parece que es un tema que ha estado fuera de la agenda, una rebaja 28 años después de las condiciones con las que la gente se afilió en medio de una agresiva campaña de marketing a SAFAP, y un gobierno que está sin decirle a la gente, hoy es increíble que esto no se comunica, a mí me parece insólito. Hicimos una entrevista, digo porque como dijiste varias veces, hablamos con esto una entrevista Claro, pero específicamente lo que estoy criticando no es al programa, es al gobierno. Lo Es planteo decir, simplemente campaña para que de la sepan. interés público. Señores, avísenle a la gente de que le acabas de cambiar el arco, la línea de meta a la hora de la llegada y les vas a empeorar la jubilación si no revocan, y la mayoría le conviene revocar. Bueno, lo que dice Nico es que acá sí hicimos una entrevista sobre ese tema. Bueno, está muy bien. Por eso, pero no, entonces no es nadie, digamos, o no se No, discute. lo que estoy diciendo es que vos sos un periodista inteligente. Sabés que por la importancia que tiene el tema, si esto afecta a 700.000 trabajadores, afecta negativamente a 700.000 trabajadores, muy negativamente a 700.000 trabajadores, y sobre todo a los trabajadores de menos ingreso brutalmente, yo creo que no ha tenido la consideración política que el tema merece. Pero es una opinión. Capaz me dice, no, la consideración política fue suficiente. Yo creo que es extraordinariamente suficiente. Pero que además integrantes del gobierno actual salgan a criticar al movimiento sindical con el argumento de confiscación, cuando lo que acaban de hacer en la reforma jubilatoria es confiscarle la posibilidad de jubilación a 1,5 millones de trabajadores, no solo cambiándole las condiciones de exigencia, sino el monto de manera muy dura, me parece que es, bueno, un poco mucho. Pero lo que digo es una reacción para mí lógica del movimiento social, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es acompañando esa decisión. Y el Frente Amplio, al no tomar una postura como la que está tomando el PIT-CNT, el Partido Comunista, de plegarse a la recolección de firmas, se está enfrentando al movimiento sindical, como dijiste hace unos días. No dije eso yo. Bueno, eso le preguntaban al Pacha, pero yo no dije eso. A ver. Yo lo que dije es, el Frente Amplio cometería un error si se enfrenta. Me preguntaron, ¿la libertad de acción está bien? Sí, está bien, porque tenemos posiciones distintas. Salir a enfrentar radicalmente la posición de la central considero que es un error. Pero ninguna parte... Los sectores que están en contra, entonces están enfrentando al movimiento No dije sindical. eso. Yo lo que dije es, no debiéramos ser nosotros los que salíamos a enfrentar una reacción que es una reacción, una reforma que no fue nuestra. O sea, la reacción de la central es una reforma jubilatoria que es la que votó la derecha, no es la nuestra. Se entiende en ese contexto. ¿Por qué no había antes plebiscito? Porque antes no hubo ni modificación al barrer de la edad jubilatoria, ni obligatoriedad de afiliarte a la SAFAP, ni obligatoriedad de afiliarte a la SAFAP empeorando la SAFAP, o sea, ni rebaja de la jubilación mínima. O sea, era muy difícil pensar que en el 2019 tuviéramos un plebiscito sobre la jubilación mínima, porque esta se había triplicado. Pero cuando vino un gobierno que la bajó durante 3 años, y la bajó teniendo recursos para devolverle a las altas, una cosa que a mí me parece muy curiosa, pero si el que está de acuerdo... Me parece bien que defienda eso, cada uno defiende lo que puede,
¿no? Que elija esa forma de distribución de los recursos, que es muy regresiva, en mi modesta opinión, es lógico que estos contenidos estén. Yo lo que dije en la entrevista de M24, he dado pocas entrevistas porque cuando tenés diferencias tratás de ser cuidadoso en el manejo público de las diferencias. Dije, para mí sería un error del Frente Amplio salir a hacer punta contra la reforma, porque la reforma no es una reacción contra las políticas del FA, que en todo caso el FA redujo la ganancia de las AFAP, no las eliminó, pero redujo de manera sensible las ganancias de las AFAP, amplió los derechos jubilatorios, hay más de 100.000 uruguayos que se pudieron jubilar gracias a la reforma del 2008 y además mejoró la jubilación mínima. Entonces, no es que no pueda dialogar la política en materia de seguridad social que tuvo el Frente Amplio, que bajó de 35 a 30 la edad jubilatoria, que le computó a la mujer un año por cada hijo, que amplió la jubilación por edad avanzada, que estaban los 70 años a los 65, con los planteos que hace el movimiento social. Cuando nosotros asumimos teníamos 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada sin posibilidad de jubilarse. Esa era la perspectiva. Esa es la misma perspectiva que está ahí en el diagnóstico actual. Por algo no se retomaron los 35 años de aporte como característica obligatoria en esta reforma. Oscar, Lo que antes de pasa es que cerrar... cuando se recuerdan las cosas que se votaron en el Parlamento, mejorando el sistema, yo lo leo como un argumento en contra de ir a un plebiscito en el cual decidimos blanco o negro meter algunas cosas en la Constitución o no, porque lo está admitiendo. En el Parlamento se puede ir mejorando el sistema como se ha ido mejorando. Pero existe. El tema es así. Existe el plebiscito. Sí, claro. No estamos en el debate sobre si acá. impulsar o no un plebiscito. En el Frente Amplio no impulsamos un plebiscito. En mi opinión, capaz porque vengo del movimiento social, era casi imposible. Me pasó sobre todo cuando el último paro general, que después de los contenidos de la reforma, que tienen estos, aumento de las exigencias al barrer, rebaja de las jubilaciones, recorte brutal a los trabajadores que tengan que ser alta por discapacidad, elemento que para mí es dramático. A mí me molesta que si yo hubiera elegido la papeleta, estos temas estarían en la papeleta. Pero no elegí yo la papeleta. La papeleta eligió el movimiento social. Ahora, es una reacción lógica del movimiento social. Miro los contenidos y bueno, son contenidos que en general, en mi interpretación, dialogan bastante bien con las políticas que hizo el Frente Amplio cuando estuvo al frente del gobierno. Entonces, no me duele acompañar el plebiscito. No tomé la decisión del plebiscito ni elegí los contenidos. Como tampoco tomé la decisión... A ver, si a mí me preguntás, ahora lo puedo decir porque ya pasó. Para mí fue un profundo error que en la LUC no hubiéramos puesto la suspensión condicional del proceso. Si era un instrumento que defendían magistrados, abogados, fiscales, que había demostrado sobre todo en los adolescentes infractores con la ley penal, que eran donde tenía menor reincidencia con medidas no privativas de libertad. Hubo una decisión de no elegirlo entre los contenidos. Después mirás la cuestión general. En la cuestión general, y es la interpretación que hicimos el fin de semana, vamos a acompañar al movimiento social. ¿Podemos estar equivocados? Sí. Nos vamos a equivocar con el movimiento social en este caso. Tenemos que cerrar, pero quiero hacerte esta pregunta. El Partido Comunista decide entonces acompañar al plebiscito, juntar firmas, hacer campaña. ¿Qué pasa si COSE decide no hacerlo? ¿La siguen apoyando a la precandidatura? Sí, claro. A pesar de esa diferencia. Pero eso le pasó, supongo, al Partido Nacional en el periodo pasado. O sea, Larrañaga salió a hacer campaña por la reforma de la seguridad, no la acompañó a la calle y Larrañaga votó a la calle, sin problema ninguno. Y tampoco el Partido Nacional tuvo que pronunciarse Larrañaga como votó a la calle cuando era el candidato. Claro, a favor o en contra. Acá estamos en una precandidatura, es distinto. Lo que estoy diciendo es, una iniciativa de este tipo, que no cuenta con el acuerdo pleno del FA, y nosotros no lo vamos a forzar, el FA tiene que tener autonomía de los movimientos sociales, hay una parte de los compañeros del FA que entiende inconveniente, tiene razones para entender lo inconveniente, ¿no? Sus razones fueron expresadas. No vamos a forzar, tampoco vamos a permitir que se nos fuerce a no apoyar, ¿no? Parece sensato que el camino va a ser la libertad de acción. Yo tengo el olfato, pero no tengo ninguna encuestadora, de que una vez que se instale el debate, la inmensa mayoría de los frenteamplistas va a acompañar. Pero es más, tengo el olfato de que como nos pasó en el 89 y nos pasó en el 94, la inmensa mayoría del pueblo uruguayo va a acompañar la reforma jubilatoria. Bien. Que es los dos antecedentes que tenemos de instancias constitucionales, una por el índice medio salario y otra para que no se incorporen en la rendición de cuentas aspectos jubilatorios, terminaron teniendo amplio consenso. Pero eso hoy es una especulación, ¿no? Senador Oscar Andrade, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora hacemos un corte, al regreso conversamos con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Ya venimos.